Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es terminar de corregir algunas cositas, algunos detalles que nos fueron quedando, y antes de pasar a lo que son diagramas, base de datos, backend y demás. Voy a corregir algunas cositas de Bootstrap que al principio no habíamos cargado, y voy a agregar el botón ingresar que tanto me pidieron. Comencemos. Lo que vamos a hacer primero, yo ya tengo el proyecto abierto y identifico cuáles son los componentes que tengo que cambiar. En este caso, lo primero que tengo que hacer es ponerle Bootstrap a lo que es el header, banner y agregar el botón de ingreso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a header y veo que acá tengo los tres componentes: el logo, que está arriba a la izquierda, la parte social, que está a la derecha, y el banner. Entonces, el primero que vamos a modificar, vamos a meter todo en en el que dice logo AP, y el componente social después lo vamos a borrar para que no quede dando vueltas por ahí. Vamos a agarrar y vamos a ir a social, copiamos todo esto para no volverlo a copiar, y luego nos vamos al componente logo. Yo lo que voy a hacer acá es crear la estructura para que me reconozca lo que es Bootstrap. Creo un contenedor para darle los estilos, y adentro de este contenedor lo que voy a hacer es crear un div con la clase logo, ¿sí? Y otro div con la clase redes. Dentro del de la clase redes, claramente las redes sociales, ¿no? Y esta imagen del logo vamos a cortar y la pegamos adentro del div que corresponde. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo se nos ve. Como pueden ver, quedaron los iconos de las redes sociales gigantes. ¿Por qué pasó esto? Porque yo tenía en el componente social tenía un estilo, ¿sí? Que al pasarlo a otro componente, ese componente no tiene ese estilo. Entonces lo que voy a hacer es también copiar el CSS de el componente social, y me voy al componente me voy al componente de logo en la parte de CSS, y voy a pegarle el estilo para tratar de conservar lo más posible. Refrescamos la página. Bien, acá podemos ver que nos quedaron unos logos a la derecha y otros logos a la izquierda. Eso es porque todavía del componente donde uno estos dos componentes todavía no lo borré. Entonces, para evitar confusión, me voy a header HTML, y acá sí voy a borrar el componente social, porque ya uní adentro del componente logo, uní el componente social y el componente logo. Al guardar los cambios se refresca la página y podemos ver que nos quedó ahora tanto el logo y las redes sociales del lado izquierdo. Una herramienta muy importante que tiene el Google Chrome y que nos permite jugar y ver cómo quedarían los estilos sin modificar el archivo original es haciendo botón derecho del mouse, inspeccionar. Entonces, acá mismo a la derecha podemos buscar dónde es que tenemos el componente. En este caso lo encontramos, acá dice div logo,
y dentro del logo tenemos el banner que está acá abajo, pero nosotros buscamos el app logo, que tiene el container, y dentro del container tenemos el div logo y el div redes, ¿sí? Entonces, sobre el contenedor principal vamos a hacer display flex y ya nos muestra que nos quedó uno al lado del otro. Ahora, para acomodar esto, puedo poner un justify content y space between. Ahora, miren algo interesante que tiene, ¿no? Por ejemplo, incluso nosotros, sin saber cuáles son las características que tiene cada componente o cada opción, miren lo que me encuentro acá. Al lado de Flex hay un cuadradito, ¿sí?, que dice Open Flexbox Editor. Si yo toco acá, Open Flexbox Editor, me aparece todas las opciones que puedo acomodar, ¿sí?, que todas las opciones que tiene, sin necesidad de escribir ninguna línea de código. Entonces, puedo tocar acá y voy viendo en vivo cómo quedaría, ¿no? Depende de lo que toque. Y abajo, en esta parte, se va acomodando lo que yo tengo que escribir en el código, si es que quiero conservar esos cambios, ¿no? Porque no se olviden que si yo refresco la página, esto se pierde. Entonces, puedo poner un grab, no se modifica, puedo, incluso si no lo quiero, vuelvo a tocar y pierde esa característica, o ninguno. Justify content, space between, para que me quede uno del lado del otro. Align items center, entonces me acomoda, ¿sí?, en la misma línea los ítems. El flex wrap no sería necesario, y con estos tres queda como yo quiero. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar estos tres. Todo esto si no sabemos por ahí las características, ¿no? Está bueno. Yo en este caso, para mostrarle cómo sería, selecciono estos tres, me voy al Visual Studio Code porque yo quiero que quede así, entonces lo voy a dejar de manera permanente, estos cambios. Me voy al logo CSS y le voy a decir que al container, ¿sí?, que es el div principal, me aplique todos estos cambios, ¿sí? Display flex, justify content, space between, ¿sí? Lo que hace el space between es poner los divs, ¿sí? Yo tenía dos divs, uno de logo y otro de redes, que me los ponga uno en una punta y el otro en la otra, y que me alinee los ítems al centro, entonces me quedan todos en la misma línea. Si yo me voy acá, fíjense que me desapareció de Element de Style, que eran los que yo iba tocando, y ya pasó a tenerlos de manera definitiva acá abajo, ¿sí? Ahora, esto que me falta, me faltaría poner el botón acá al costado. Entonces me voy a logo HTML y acá abajo le voy a decir button type button class, y voy a aprovechar una clase de Bootstrap, así ya me aplica el estilo al botón. Le voy a decir btn espacio btn guión outline guión light, y le voy a poner que tenga el nombre ingreso. Guardo los cambios y acá me apareció el botón de ingreso, ¿sí? Que si yo me paro arriba me lo pinta de color y me cambia las letras y demás. Eso es lo bueno de
usar Bootstrap, porque ya vienen muchas cosas con estilo. Si no, yo esto lo tendría que cambiar, poner en el CSS el estilo y demás. De esta forma aprovecho ya el estilo que carga Bootstrap y no tengo que hacer más que agregar el botón con la clase que me indica Bootstrap. Ahora, si yo quiero, ¿de dónde saqué esto, no? Es muy sencillo. Busco, en este caso que estoy buscando botones, busco button Bootstrap. Vengo acá y me muestra los botones con sus respectivos estilos. Entonces yo lo único que tengo que hacer, si quiero este light o si quiero uno de success o lo que fuere, ¿no? El botón que querramos, lo único que tengo que hacer es copiar tal cual como está la línea de código y pegarla en el HTML y listo. Acá hay otros botones, cómo cambiar los tamaños, te dice, el estado de activado o desactivado, todo. Así que hay para mirar dentro de la documentación de Bootstrap, hay un montón de cosas para investigar. Bien, yo elegí este. Ahora vamos a cerrar acá para ver cómo queda. No me gusta que quede muy al margen izquierdo. Entonces, lo que yo le voy a decir al componente de redes sociales, margin right, y le voy a dar 0.5 em. Ahí vemos que se corrió un poquito el margen y me gusta así como está. Así que este cambio lo copio me voy al CSS y al contenedor redes le digo margin right 0.5 em. De esta forma lo dejo guardado los cambios de manera definitiva. Bien, lo único que me gustaría hacer es que esas líneas sean un poco más gruesas para que más o menos coincida con el estilo que vengo usando. Entonces voy a decirle a la clase btn, le voy a decir border width y le voy a dar medium. Guardo los cambios y ahí quedó un poquito más grueso, más acorde a lo que veníamos usando. Bien, esta sería la parte de escritorio, que ya para mí estaría acomodada. Tenemos el botón, las redes sociales y demás. Entonces, ahora lo que nos falta ver cómo queda es en la versión de celular. Yo acá elegí el A51 de Samsung y podemos ver que queda medio feo esto acá. Nosotros le tenemos que decir lo siguiente. Para la vista de celular, quiero que hagas lo siguiente. El container tiene que tener un flex direction column, ¿sí? Para que se ponga uno debajo de otro en columna. Para el div redes quiero display flex, estoy hablando puntualmente del div redes, ¿sí? No se confunda. Flex direction, también column, porque quiero que quede uno abajo del otro, y align items center. Guardamos los cambios, veamos cómo queda.
y nos quedó uno abajo del otro. Lo que quizás a mí me gustaría es que haya un espaciado entre uno y otro. Entonces, como quiero que queden espaciados, lo que voy a decir es, dentro de DivRedes, ¿sí?, todas las imágenes quiero que tengan un margen de 0.5 em. Guardamos los cambios, vamos a ver cómo queda. Bueno, ahí va quedando, igual me parece un poco mucho, vamos a darle menos. Ahí me gusta un poco más. Bien, esto ya quedó. La foto quedó muy arriba. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de media y le vamos a cambiar el margin top. Para eso buscamos la foto que está en acerca de. Venimos a acerca de la parte de CSS y cambiamos esto por 950. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo queda. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bien. Lo único que nos queda para que nos tome esta vista de celular es decirle @media, abro paréntesis, max width dos puntos 575 píxeles. Abro llave y todo esto que dije que hiciera lo corto y lo meto acá adentro. ¿Para qué? Para que cuando como máximo detecte esta cantidad de píxeles, aplique esta configuración. Guardo los cambios. Y veamos, si yo acá le pongo ...913 píxeles como dice acá, nos muestra la versión de escritorio. Y si yo bajo voy bajando, se acomoda a partir de cierta cantidad de píxeles, ¿sí? Si yo lo vuelvo a ampliar, se vuelve a acomodar. Bueno, por último y no menos importante, tenemos dos cosas pendientes todavía por hacer. Primero, fíjense que si vemos la versión de escritorio, está todo relativamente ordenado y está todo bien. Pero si yo lo miro en la versión de celular, amplío para que se vea, fíjense que me hace a la derecha una línea blanca. Una línea blanca, y a partir de acá no. Esto pasó porque a partir de acá nosotros aplicamos Bootstrap y más arriba no. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Muy sencillo. Nos vamos al Visual Studio Code, a la parte de header, acá header, vamos a header.component.html y lo único que vamos a hacer es agregar en la parte del div class row. Guardamos los cambios, nos vamos a fijar
Y fíjense que la línea blanca desapareció y nos queda todo igual a como viene el estilo del proyecto, ¿sí? Eso es porque le empezó a aplicar los estilos que maneja Bootstrap. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a limpiar un poco nuestro código. Dijimos que la parte de social no la vamos a usar más. Entonces, que dice social, botón derecho del mouse, eliminar. Si alguno no lo quiere hacer, no pasa nada, ¿sí? Yo lo elimino para ir depurando un poco el código y no tener cosas innecesarias. Acá, obviamente, como eliminamos un componente, nos tira errores diciendo primero que en app-module.ts el componente no está, así que vamos a buscarlo. Module.ts, acá está. Bien, y tenemos que borrar lo que dice social. Acá que dice social lo elimino, y social component acá también lo elimino. Guardo los cambios y si todo sale bien el proyecto tiene que levantar. Perfecto, sin errores. Así que bueno, muchachos y muchachas, esto es todo por ahora. Espero haber sido lo más claro posible, y si no, por favor háganmelo saber, que voy a tratar de ir mejorando. Como les digo siempre, no se olviden de darle me gusta, compartir el video, dejar comentarios, dudas, sugerencias, son más que bienvenidas. Aprovechen ahora a sacarse todas las dudas de lo que es la parte de front, porque ya el próximo video, si no calculo mal, va a ser todo lo que es diagrama de relación para empezar a armar la base de datos, y después nos metemos de lleno con lo que es backend. Así que practiquen mucho, y cualquier duda me consultan por el correo, por el formulario. Si lo pueden hacer por el formulario, mucho mejor, por una cuestión de que los puedo ir controlando y puedo ir a hacer un seguimiento más profundo, más exhaustivo. Así que bueno, eso. Cualquier duda, sugerencia, me consultan, me escriben, lo que necesiten, ¿sí? Un abrazo enorme, muchas gracias por todo el aguante que están teniendo conmigo, y nos vemos la próxima. Chau, chau.